Hey, ¿qué onda? Este, les voy a hacer un video a ustedes, amigos, para invitarlos a que hagamos juntos un proyecto que no es, digamos, no es inicialmente un proyecto artístico, pero bueno, pues puede tener ciertos elementos artísticos y narrativos en el medio. Eh, Espero que les interese y bueno, escríbanme para saber qué opinan. He pensado mucho en ustedes para mandarles esto y creo que les va a interesar. Entonces ponle cuidado. Em, Voy a contarles muy por encima sobre un par de métodos de inteligencia artificial y de una cosa que se llama Machine Learning, aprendizaje de computadores, aprendizaje de máquinas, porque esa es como la base del proyecto. Entonces, bueno, eh, si ustedes imaginan un plano cartesiano, digamos esto es un plano cartesiano, ¿sí o qué? Entonces, ustedes imaginan que uno puede ubicar en un plano cartesiano, acuérdense pues, del colegio, y uno puede ubicar unos puntos, digamos dos puntos, y decir que hay un punto en el 3,1 en X y y un punto en el 3,2 también en X y Y. Y decir que esos dos puntos vectoriales están cerca uno de otro, ¿no? Están cerca ahí. Entonces, y que si yo digo que hay un punto en -20, -10, pues ese punto está lejos de estos dos que están cerca, ¿cierto? Eso en términos de vectores. Ahora, hay un algoritmo muy interesante de Machine Learning, de aprendizaje de computadores, que, puesto que los computadores no entienden digamos, las palabras o los contextos como nosotros humanos los entendemos, para poder hacer análisis de textos y análisis de contenidos, lo que hizo fue darle un carácter vectorial a las palabras para que al ir uniendo palabras en unos planos vectoriales imaginarios, uno pudiera entender qué palabras están cerca en general en general en un texto, en una conversación, en fin, qué palabras están cerca de otras y así poder entender el contexto de un texto. Entonces este ejemplo que les muestro acá está bien interesante porque este algoritmo que hizo esta gráfica está analizando quién sabe qué texto, pero encontró que, por ejemplo, en este espacio vectorial imaginario, él lo que hizo fue asignarle a cada una de estas palabras de estos textos unos números, que son los vectores. Palabras a vectores, word to vec, ese es el algoritmo que está usando. Y después de analizarlo se dio cuenta que en este texto, cada vez que se decía light, luz, estaba cerca al LED y estaba cerca al bombillo. Y que generalmente estas palabras aparecen cerca en el mismo contexto y están lejos de pasto. Entonces, vean, pasto está acá y palabra LED bombillo está acá. Y refrigerador, horno, microondas está, marca el G, está aquí cerquita de esto y lejos de pasto. Lo cual quiere decir que en la ontología de palabras, en el mundo de las palabras que tienen significados contextualmente similares, esto está más cerca de esto. Así pues, el algoritmo encontraría que cuando encuentra esas palabras, pues primero las agrupa y dice, el man está hablando probablemente de iluminación, porque aparece la palabra luz, ta, ta, ta. Entonces, así el algoritmo va a poder coger un texto, después esto en Machine Learning e inteligencia artificial se dice que el algoritmo se entrena. ¿Cómo se entrena? Pues entonces empieza a coger muchos textos, muchos textos, donde el man empieza a encontrar más patrones de estos, va afianzando su conocimiento, pues como algoritmo, y después cuando le llegue cualquier texto, pues el man va a decir, mierda, entonces aparecen estas vainas, entonces seguramente me está hablando de esta cosa. Así el man va a poder empezar a reconocer mejor y mejor, digamos, ciertos contextos de textos. Listo. Ese se llama Word2Vec. Ahora, yo estoy trabajando con este y con otro que es más sencillo de explicarles que se llama reconocimiento de patrones, que lo que está diciendo es, por ejemplo, yo les empiezo a hablar a ustedes de películas de terror. Entonces digo, no sé, pesadilla en la calle 13, asesinato, masacre, slasher, zombie, brr. Entonces cuando el algoritmo empieza a entender que yo estoy hablando de esa serie de palabras, el man dice, este man está hablando de zombie, está hablando de slasher. Entonces, de pronto está hablando de películas de terror.
Y cuando el man se da cuenta que yo uso un patrón para hablar, entonces el man empieza a devolverme palabras o a entregarme respuestas que tienen que ver con las cosas con las que yo estoy hablando. Eso se llama reconocimiento de patrones. Pero un patrón puede ser algo mucho más sencillo que digamos, con un tema así macro como ese. Entonces yo digo, hola, el man entiende que eso es un patrón y me puede responder un hola, ¿cómo está? Y yo le puedo responder muy bien, ¿y usted? Y el man entiende que eso es un patrón, una conversación, esos son patrones, y así el man va elaborando una conversación. Es una forma en la que un computador puede encontrar patrones o reconocer patrones y ir devolviendo textos sin entender de qué está hablando, pues, sin entenderlo en términos inteligencia humana, de comprensión. Pero que pueden simular una conversación y pueden simular digamos, una red, un aprendizaje o un conocimiento más bien, un conocimiento sobre un tema macro. Listo, entonces esas son las dos cosas principales para esto. Ahora, eh, ¿cuál es el tema? Yo creo pues que estamos en un momento bien político, bien hardcore, por este tema del negacionismo del conflicto armado aquí en Colombia, por esta negación de violencias, masacres, bueno, y ustedes sabrán más que yo de todos los casos y ejemplos y personas que están negando el tema y esta ultraderecha así asquerosa que tenemos encima. Y, y bueno, y ante también esta cosa del este director del Centro de Memoria Histórica y este historiador que también está negando y bueno, todo esto y y la imposibilidad pues de sacar información, yo pensé en diseñarme un sistema de inteligencia artificial, o diseñar es mucho decir, como implementar un sistema de inteligencia artificial que pudiese ir cogiendo macrotemas o ir extrayendo de internet información de temas de violencia, conflicto, toda vuelta, ir guardándolos como un repositorio para poder empezar a guardar esta información y, qué sé yo, guardarla en términos físicos, sacarle memorias, todo el tema. Eso por un lado, y hacer un repositorio pues, de información. Pero por otro y más importante aún, en hacer una inteligencia artificial, un- un- una inteligencia robótica pues, que pudiese tener todos los argumentos, aprender de todas estas bases de datos de fuentes de información, de estadísticas, de análisis, toda la vuelta, para poder decir como efectivamente hay estos hechos, esta serie de cosas y pueda responderle a unos argumentos negacionistas y con argumentos decirle, mire, no, porque esto y esto, no porque esto y esto, a través de digamos, un aprendizaje de bases de datos, de todo el tema. Entonces quise hacer eso y bueno, aprendí a implementar eh, inteligencias artificiales. Entonces, tengo ya programado digamos, todo el robot, pues, que va a hacer toda la conversación, que va a guardar los datos, todo lo que les acabo de contar. Lo hice entonces, bueno, yo hice toda la programación en JavaScript con dos códigos, un código que se llama RiverScript y un código de palabras a vectores. Y la vuelta, bueno, para cortarles porque ya el chat está programado, funciona así, entonces échenle ojo. Voy a cargar aquí la vuelta. Entonces... Esto es un ejemplo, no con temas de conflicto ni nada, sino es un ejemplo que hice simplemente para mostrarles cómo funciona la inteligencia artificial, cómo está respondiendo a cosas y cómo puede entrar en unos temas generales para contarles qué es lo que pues que quiero invitarlos a hacer. Entonces, hola, hola, ¿qué hubo? ¿Cómo se llama? Voy a decir que me llamo Santiago porque yo programé unas cosas para un amigo que seguramente está viendo el video que se llama Santiago. Entonces, Santiago es filósofo, así que el man reconoce que Santiago es filósofo y le dice que vamos a hablar de filosofía. Entonces, luego sí. Entonces el man empieza a hablar de cosas que encuentra en internet sobre filosofía. Esto es sobre Latour, porque el macro tema que es Latour. Entonces, ok, hablemos de sociología de las ciencias. Entonces, bueno, le digo sí. Y bueno, aquí repetió el tema, pero yo puedo decirle cuál es tu libro favorito de Latour. Entonces, qué sé yo, Actor Red.
vale la pena comprar el nuevo libro de Latour. Entonces el man empieza a básicamente a reconoce que digamos que el patrón, yo sé que es un patrón muy pequeño acá, pero es para un ejemplo de Santiago, y cuando se abre con Santiago, el man abre todo un macro tema que es filosofía, y el man empieza, puede buscar en internet, en ciertas fuentes que uno quiera, puede buscar a través de cosas que nosotros le demos, alimentarse de información, de estadísticas, de fuentes confiables, todo el tema, y el man va a empezar a tejer conversaciones y aprender de lo que el man tiene en su base de datos por contexto, toda la cosa, incluso aprender de las respuestas del usuario. Entonces yo le pregunto a Santiago, no sé, eh, cuántos años tiene, el man va a aprender, o de qué partido es, el man va a aprender eso y lo va a implantar a la conversación para poder construir cosas. Entonces, esto funciona en base a unos algoritmos, como les conté, de patrones, reconocimiento, todo el tema. Y la idea, entonces, es poner acá, en estos algoritmos, todas las informaciones y argumentos y contraargumentos sobre estas cosas que encontremos de estos argumentos negacionistas, de estas cosas que están utilizando para decir que el conflicto no pasó, para poder tener un cerebro, digamos, un cerebro computacional, pues, virtual, que tenga toda la información que le podemos cargar para que este man esté diciendo como, mire, esto pasó este día, fuente, fuente, y esto lo puede encontrar en este otro lado, y podamos tener unas respuestas mucho más, digamos, globales de las que puede tener un solo cerebro humano para poder entregar digamos, estos argumentos frente al conflicto. Pero entonces, listo, ¿a qué los invito? Pues en términos ya puntuales, porque la inteligencia ya está implementada, ya está su internet, todo el tema. Quiero que me ayuden a entrenar el algoritmo. Quiero que me ayuden a dos cosas. Entonces, la primera, que me ayuden a pensar en cuáles son las mejores, eh, digamos, cuáles son las mejores formas de por dónde podría coger esto, para que sea potente en términos como de accionar. Y la segunda, les voy a mostrar entonces el algoritmo de esto cómo está hecho. Entonces pónganle cuidado. Cuando el man encontró a Santiago, o yo pensé que el man podía responder a Santiago o Santi, como quisiera, entonces el man entra en un tema, que es la lectura. ¿No? Yo le puse así, el tópico lectura. Entonces, cuando el man encuentra a Santiago, le decíamos hablar de filosofía y entra en este tema. En este tema, miren que va de acá hasta acá, el man va a empezar a hablarle cosas que encuentra por ahí o que yo alimenté, internet, toda la cosa, y tiene unas respuestas o varias respuestas a cada posible cosa que Santiago diga. Pues si Santiago dice, no sé, quiero hablar de este libro, entonces el man va a reconocer dentro de la cosa el nombre del libro y va a empezar a decirle, este libro, entonces yo encuentro que hay esta frase en este libro, me parece interesante, esta otra cosa en este libro. Y entonces después le dice como, bueno, o hay este conjunto de frases, de palabras, miren acá, reensamblar, social, cara, planeta, ta. Entonces cada vez que Santiago utilice alguna de estas palabras en su respuesta, el man va a empezar a accionar estas otras respuestas. Eso es interesante porque si, digamos, un man que quiera negar, un negacionista se mete a- a intentar pelear con el algoritmo va a encontrar en sus argumentos una serie de cosas o de expresiones juntas que el man va a evaluar y va a encontrar esta mano de respuestas o esta mano de cosas que nosotros alimentemos para poder responder el man, no porque esto y esto, no porque esto fue así, no porque esto y esto. Entonces, la cosa es que voy a hacer un drive y voy a ponerles a ustedes el formato pues de los topics, de los temas, para ver si ustedes me pueden ayudar a primero encontrar esos temas, o sea, pensarse cuáles son digamos, los argumentos negacionistas, cómo están hablando, cuál es digamos, el carácter argumentativo y poder encontrarle respuestas no porque pille estas cifras, no, entonces ir buscando en internet las cifras, subirlas con números y con el link y ir así entrenando al algoritmo, a la inteligencia artificial, para que tenga todas las herramientas para poder empezar a responder y sea lo más efectivo para responder de muchas formas frente a los argumentos que le pueda dar el usuario.
Entonces, nada, esto se vuelve un repositorio de información que nos hace falta ahorita si es que nos van a empezar a bloquear el acceso a esta información sobre el conflicto, y se vuelve una, digamos, una inteligencia gigante que puede empezar a tener los argumentos y las respuestas y toda la cosa para poder, eh, sí, argumentar y tener un conocimiento mucho más grande que cualquier cerebro humano, pues, limitado por la capacidad de procesamiento de datos, de información, todo el tema. Entonces, nada, pues cuéntenme qué opinan. Les paso el link al Drive, toda la cosa, y me cuentan si quieren ayudarme y si les interesa y si quieren participar en el proyecto. Me dicen para explicarles cómo funciona, cómo hacer toda la cosa y cómo lo vamos a sacar, y bueno, y lo discutimos también porque no quiero hacer esto solo. Abrazos.